¿Cómo están, queridos amigos? Les damos la bienvenida a un video más del canal Adventus de la Aflicción Escuela Sabática. Feliz de retornar de una vacación y estar con ustedes. Hermano Roy, yo creo que también estamos muy felices de una nueva lección de la Escuela Sabática. Así es, amigos, es un privilegio estar con ustedes para compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios. Amén. Si tú, querido amigo, estás viendo por primera vez nuestro video, te invitamos a que te suscribas. En la parte inferior te va a salir el canal de YouTube. También va a aparecer donde nos puedes encontrar en Facebook. Así que esperamos que tú puedas suscribirte, puedes apretar la campanita para que cada vez nuestros videos lleguen y te puedas enterar de este lindo ministerio que estamos creando de un aporte a la lección. Queremos recalcar que este video es una ayuda a tu estudio de escuela sabática. No sustituye tu estudio diario de cada día de la lección, pero es una ayuda. Así que vamos a empezar. ¿Qué lección nos toca, hermano Roy? Estamos con la lección número 6 de la arrogancia a la destrucción. Es siguiendo la secuencia de la lección anterior, Ariel, ¿verdad? Del orgullo a la humildad. Y es un tema que sin duda va a ser de mucho beneficio para todos nosotros, amigos. Así es, querido amigo. Así que corre, ve con un lápiz y un papel a anotar todos los versículos que vamos a decir, que van a ser 5 pasajes bíblicos importantes. Y ahí vamos a ir con la primera, que es el versículo para memorizar. Te invitamos a que tú puedas buscar en Daniel capítulo 2, versículo 21, que dice de la siguiente manera: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Muy bien, queridos amigos, ahora sí, antes de que tú puedas ver las lecciones de esta semana, queremos decirte detalles muy importantes para que te puedan servir de utilidad para tu estudio. Por ejemplo, hermano Roy, estamos hablando de Babilonia. Tal vez nuestros queridos amigos, al estudiar, dicen: wow, Babilonia, ¿cuánto medirá ese territorio? ¿Cómo era antes? ¿Dónde era ese reinado? Sí, amigo Ariel, la metrópoli, Babilonia, la ciudad capital, Nabucodonosor, pues invirtió bastante tiempo y recursos para construir la ciudad, que luego lo llevó pues prácticamente a esa soberbia que hemos leído en el capítulo 4 de Daniel. Pues la historia describe que Babilonia fue construida en una colina. Se usó lo que es el río Éufrates para que pase en medio de la ciudad. Imagínense, Ariel, mira, que tenía un perímetro de 96 kilómetros. Era una ciudad diseñada en forma cuadrada, cosa que cada lado tenía cerca de 24 kilómetros. Es lo que dista de aquí de la ciudad hasta el aeropuerto Alcantarín. Era bastante lejito. Entonces era una ciudad enorme. El río pasaba por en medio y además la construcción, como van a ver nuestros amigos en las imágenes, los muros que tenían un grosor aproximadamente de 25 metros y la altura oscilaba entre los 60 y 90 metros de altura. Además de eso, la ciudad fortificada con sus muros, como hemos visto en las películas de la época medieval, los muros de la ciudad, de los castillos, estaba rodeado de una zanja llena de agua, ¿no? Para evitar que los conquistadores se acerquen a los muros. Y Babilonia tenía esa característica. Otra cosa interesante es que como estaba sobre una colina, los palacios, Babilonia tenía 2 palacios, y cada palacio pues estaba separado en el borde del río que cruzaba en medio de la ciudad. También llevaba muros con dimensiones muy parecidas a la externa, y las puertas eran de bronce bruñido, así indican los relatos históricos. Y ambos palacios se comunicaban con túneles que pasaban por debajo del río Éufrates. Entonces Nabucodonosor pasó buenos años de su vida para construir una ciudad perfecta, porque el diseño de las calles también, que tenían hasta 45 metros de ancho, eran prácticamente cuadradas las calles, y eso le daba pues una organización muy atractiva a la ciudad de Babilonia, Ariel. Los que vivían dentro se sentían tan cómodos
Otra cosa que hay que destacar, Ariel, es que en el reinado de Belsasar ya esa ciudad estaba siendo sitiada por los medos y los persas, que se habían combinado con sus ejércitos para poder invadir, pero era una ciudad impenetrable, Ariel. Y bueno, la gente se sentía cómoda porque, a diferencia de Jerusalén, que aguantó solo un año y unos meses más, Babilonia, según los historiadores, tenían recursos ahí adentro que podían vivir más de 20 años sitiados y no pasaba nada. Esa es otra cosa extraordinaria que, bueno, creemos que fueron algunas de las características del lugar donde vivía para que Belsasar actúe de esa forma. ¿Qué te parece, Ariel? Wow, creo, amigo, yo sé que estás sorprendido. Es así que podemos ver, ya tienes una imaginación más o menos de cómo era Babilonia, tan imponente en su tiempo. Así es. Y por eso yo creo que Belsasar, al asumir que vamos a hablar de este personaje, él tenía una arrogancia de decir que esa ciudad era impenetrable, Babilonia. Por eso ahora nos dirigimos a nuestro primer pasaje. Así es. ¿Cuál es nuestro primer pasaje, hermano? Está en Jeremías capítulo 27, versículos 6 al 7, Ariel, que dice de la siguiente forma, amigos, vamos a dar la lectura. Dice: ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Le he dado aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él como a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que también llegue su tiempo a su propia tierra. Luego se servirán de él muchas naciones y grandes reyes. Si te fijas, Ariel, en la lectura está mencionando todas las naciones le servirán a él como a su hijo. ¿Quién era su hijo? Nabónido, ¿verdad? Y al hijo de su hijo. En este caso era, que vos lo conoces mejor, a Belsasar, que llegó a ser prácticamente el sobrino nieto de Nabucodonosor. Exacto. Sí. Ariel, amigos, Jeremías da esta profecía, describe la profecía años antes de que Nabucodonosor pues vaya a sitiar Jerusalén. Entonces fue una profecía descrita por nuestro Señor y que prácticamente se estaba cumpliendo. Y además la última parte que dice que luego no iba a ser un reino que iba a perdurar mucho tiempo, ¿verdad? No pasó los 150 años de vigencia el reinado del imperio babilónico, a diferencia de los que vinieron a continuación. Ahí tenemos que agarrar a colación el siguiente pasaje bíblico, Ariel, que está en Isaías 45, versículo 1, que vamos a leer también, por favor. Dice: así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierran. Este es el segundo pasaje bíblico elegido para este estudio, Ariel, porque son dos profecías, dos profetas importantes del Señor que describen lo que iba a suceder con Babilonia y evidentemente lo que iba a venirse pronto con la aparición de los ejércitos combinados de los medos y persas. Muy bien, y es por eso, querido amigo, que todas las lecciones que estamos repasando apuntan a un mensaje muy bonito que da a notar de que Dios tiene el control de todo. Dios es el que ha controlado siempre las situaciones que han pasado, especialmente en la Biblia vemos aquí, Dios tiene el control de las situaciones. Y ahora vemos, y como estamos estudiando el capítulo 5 de Daniel, el personaje de Belsasar. Habían pasado 23 años después de la muerte de Nabucodonosor para que aparezca este personaje. Pero, hermano Roy, ahí vemos que usted decía nieto, sobrino. Muchas personas podemos entender cuál era la relación de Nabucodonosor con Belsasar. Como hemos escuchado o leído en las historias de la humanidad, hubieron reyes, ¿no?, que han sido pues muertos por sus mismos súbditos, le hicieron complot. El mismo César murió también en manos de gente que le hicieron unas artimañas para quitarle la vida, ¿verdad? Y bueno, eso sucedió también con Nabucodonosor. Una vez que muere Nabucodonosor,
los descendientes se pelean por ocupar el trono. Y bueno, ahí también aparece Belsasar, querido Ariel, para ocupar el trono, porque él viene del linaje de Nabucodonosor, pero también se le presenta la oportunidad y él aprovecha. No era, supuestamente creemos que él no era un hombre de armas como Nabucodonosor, así que él, como ya estaba todo hecho, todo bonito, la ciudad estaba terminada, tenía un ejército, así que parece que él entró en un estado de confianza, de una autoconfianza. Vio que estaba sitiada la ciudad, pasó mucho tiempo, no tengo el dato cuánto tiempo estaría sitiada Babilonia por los medos y persas, pero le entró como una tranquilidad, porque decía, aquí tengo todo, no me preocupo, se van a ir del cansancio de estos medos y persas, y bueno, aquí todo está bien. Y evidentemente la historia dice que había esa confianza en el pueblo de Babilonia. Muy bien. Entonces, querido amigo, date cuenta cómo era Belsasar en su situación. Él no era rey, era corregente. La lección nos dice que el reinado que estaba surgiendo en ese momento era de su padre, que era el sobrino de Nabucodonosor, que se casó con la hija de Nabucodonosor. Y de ahí sale la relación, ahí nace Belsasar. Entonces, vemos ahí el siguiente versículo que me gustaría compartir con ustedes, queridos amigos, que es Oseas capítulo 4, versículo 11. Tú tienes en la Biblia, síguenos, que dice de la siguiente manera: la fornicación, el vino y el mosto destronan la razón. Hace ratito, hermano Roy, usted nos decía que Belsasar ya inmediatamente estaba teniendo un reino muy, se puede decir, imponente, que se puede decir que era imposible que fuera derrotado por otros reinos. Y algo de notar, querido amigo, dice que los medios de persas sitiaron Babilonia y estaban ahí. Pero ¿qué hizo Belsasar? Cualquier rey yo creo que se preocuparía, pero su reacción en el capítulo 5 dice que hizo un banquete. Y hablamos del vino. Hermano Roy, nos gustaría que nos pueda comentar cuán importante es ahí la situación que toma la decisión Belsasar de hacer ese banquete. Sí, miren el error que cometió Belsasar, como ocurrió con otros reinos que se confiaron en su capacidad y en vez de estar alertas, velar, se ocuparon de disfrutar lo que tenían. Queridos, eso suele pasar, vamos a hablar luego de estos incidentes, pero por el otro lado, por fuera de los muros de Babilonia, estaba Darío, que había encargado a su sobrino Ciro, ¿verdad?, para que él dirija la estrategia. Y nosotros creemos que Dios le dio la idea a Ciro de cómo entrar a Babilonia. Primero, porque Ciro tomó conocimiento de que Babilonia estaba en sus días de fiesta, ¿no?, su fiesta nacional, algo que pues le llevó a esa seguridad por parte del reino de Babilonia y la gente que estaban de sus súbditos y toda la población. Entonces todos se van a disfrutar. Primero. Segundo, Babilonia era una ciudad impenetrable, pero la idea viene porque el río Éufrates pasaba en medio de la ciudad. Entonces Ciro divide a su ejército en 3 grupos. 2 grupos iban a entrar por puertas diferentes, uno por la entrada del río, otro por la salida del río, y el tercer grupo de su ejército se subían unos kilómetros más arriba para desviar el cauce del río, a fin de que el río Éufrates descienda, baje el nivel del agua, de modo que pudieran entrar caminando el ejército de Ciro. Y segundo, que te comentaba, volviendo a la imagen de la ciudad de Babilonia, teniendo el muro exterior, la ciudad estaba dividida en 2 por el río, y entonces en las orillas del río Éufrates también había murallas, y para entrar a uno de los 2 lados pues habían puertas que eran de bronce bruñido. Estas puertas también estaban cerradas y estaban vigiladas, pero justo el día de las fiestas también lo dejan libre. Entonces Ciro logra entrar bajando el cauce del río, entra con su ejército de ambos lados y también logran entrar a la ciudad porque las puertas de bronce, así como lo describe Isaías, logran entrar por ahí.
Eso me recuerda un poco al libro de Homero, ¿verdad? La Ilíada, ¿verdad? Donde el caballo de Troya. Y bueno, aquí es una estrategia también militar y les resulta. Porque Dios estaba detrás para dirigir y dar cumplimiento a lo que Él había indicado que sucedería, Ariel. Exacto. Pero también nos damos cuenta, querido amigo, al estudiar esta historia, que también fueron las consecuencias que tuvo las decisiones de Belsasar como corregente, ahí liderando el pueblo de Babilonia. Y es por eso que vemos en la lección también, estudiábamos anteriormente de grabar, que hablábamos con el hermano Roy, la paciencia. Dios es paciente, la Biblia lo dice, pero a veces su paciencia llega porque Dios había protegido a Babilonia, había dirigido desde el rey Nabucodonosor, pero Belsasar tomó la decisión. Y ahí tal vez hablamos del vino. Si tú ves los primeros 4 versículos del capítulo 5, querido amigo, se repite muchas veces, y Daniel escribe que bebían vino. El vino es en la actualidad también llegar a ser las bebidas alcohólicas o alguna, no llevan a bien, no llevan a bien. Entonces, esa decisión hizo mucho, hermano Roy. Por supuesto. Creemos que lo que le pasó a Belsasar también fue lo que le pasó a Alejandro, Alejandro, sí, que él también hacía su fiesta, era un gran guerrero, pero también las fiestas, y ahí habían los súbditos que pues arman una trampa para el rey. Queridos, el problema va de que el hombre siempre ha cometido errores poco a poco, a causa de las bebidas alcohólicas, la fornicación, el dejarse llevar por las pasiones bajas. Pedro hace la alerta, dice, cuídense de las bajas pasiones. No es sabio aquel que por las bebidas alcohólicas comete imprudencias. Entonces, la Biblia ya nos exhorta y por otro lado hay una frase conocida en nuestro medio que dice el inteligente aprende de la experiencia de otros. Belsasar conocía la historia de su tío abuelo Nabucodonosor, los sueños que tuvo, las interpretaciones, los logros que había encontrado, los 7 años que tuvo que actuar como bestia este rey Nabucodonosor, y cómo al final, me imagino que debió conocer las cartas donde deja escrito Nabucodonosor, que está en el capítulo 4 de Daniel, donde el rey reconoce la grandeza del Dios de los cielos. Entonces, Belsasar tenía toda la información, pero prefiere dar más bien vía libre a las bajas pasiones, a sus apetitos. Cuán importante es tener dominio propio, queridos, que cuando la prosperidad, la abundancia visite tu hogar, tu vida, no te olvides de Dios, que a veces es el primer error que cometemos muchos, que cuando todas las cosas están bien, nos damos el crédito y olvidamos a Dios. Y solamente cuando la adversidad golpea nuestras vidas, nos volvemos a Dios. Eso no tiene que pasar. Y queridos, pues estaba profetizado para Belsasar. Muy bien, entonces el orgullo humano ahí otra vez más hace tal vez equivocar a la humanidad aquí en Belsasar. Vamos a ir al siguiente versículo, querido amigo, que está en Daniel capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, tú Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, desafiaste al Señor, alabaste a dioses de plata, oro y bronce, de hierro y de madera y de piedra. Entramos a esta parte de la idolatría, ya casi terminando la lección, querido hermano Roy, donde aquí toma otra decisión garrafal, se puede decir, Belsasar. Ustedes saben, queridos amigos, la historia del rey Nabucodonosor capturó todos los tesoros del templo de Jerusalén y lo llevó a un templo que era de otro dios, pero Nabucodonosor, con el pasar del tiempo, supo reconocer que era Dios, el Dios único de los cielos, pero Belsasar no aprendió. ¿Cuál fue la consecuencia de eso, hermano? Bueno, él pues usó los vasos, las copas, la vajilla del templo de Jerusalén. Entonces ese fue su error. Y se atrevió a usar estas cosas sagradas. Y Dios no iba a tolerar tal cosa, ¿no? Porque además estaba siendo utilizado para fines idólatras. De modo que Dios ahí actúa
y se ve dice Daniel, que como una mano humana escribe. Y lo interesante, amigos, es que Daniel dice que en la pared que era encalado, es decir, que no era una pared plana, sino una pared que tenía ciertos diseños arquitectónicos, pero la mano escribe ahí. Y pues Belsasar queda asombrado, consternado y muy preocupado, ¿verdad? Que hace un sinfín de propuestas para que alguien le venga a interpretar. Pasa ese momento de gran susto, que finalmente lo traen a Daniel, y Daniel se dirige al rey Belsasar para indicarle. Y algo curioso es que si ustedes leen, Daniel no le dice al rey, oh rey, vive para siempre, como se dirigía a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Daniel ya tenía la interpretación y sabía que esa misma noche el rey iba a morir, que su reino iba a ser tomado por los medos y los persas. Y por esa razón también Daniel le dice así de manera frontal lo que dice: tú, Belsasar, sabiendo esto, no humillaste tu corazón, desafiaste al Señor. Mira, que fue prácticamente el dictamen de lo que Dios ya le había dispuesto para Belsasar. Muy bien. Entonces, querido amigo, te das cuenta esta parte donde aparece el personaje de Daniel, pero ahí vemos la idolatría. Yo veía en los estudios idolatría un término que tú puedes buscarlo, que se puede dar a adorar a un Dios equivocado. Pero también hay otro término ahí abajito que dice con el concepto de que también es adorar equivocadamente. Muchos de nosotros podemos caer también en esto. Si tú participas en iglesia y estás con Dios, igual podemos caer en esta idolatría de adorar a Dios equivocadamente. ¿En qué sentido? En que tú puedes asistir a la iglesia, puedes estar, pero tu mente, tus cosas pueden estar en otro lado, no adorar a Dios como se debe. Entonces sí, ahí entra el personaje de Daniel, decía el hermano, donde aparece una mano, en símbolo para la gente. Se ha debido ser sorprendente en ese banquete ver una mano humana, dice, escribir Mene Mene Tekel Uparsin. Me decía un comentario, hermano, de la mano humana. Me gustaría que comparta con nuestros amigos. Sí, creemos nosotros que la mano fue de un mensajero de Dios, que en este caso sería el Espíritu Santo, ¿no? Que toma la forma de una mano humana para hacerlo. Ustedes dirán, entonces el Espíritu Santo tiene mano humana. Tomemos en cuenta el relato de Elías cuando fue llevado al cielo en una carroza de fuego. También sabemos que esa carroza no es que haya esa herramienta así, sino que los ángeles toman esa forma de carroza para poder trasladarlo a Elías al cielo. Ariel, las palabras de Jesús son contundentes. Dice que, amigos, como pasó en los días de Noé, así también va a ocurrir antes de la venida del Hijo del Hombre. La gente va a despreciar el mensaje de Dios. Así como Belsasar prefirió disfrutar el esfuerzo de sus manos, la abundancia que había heredado él por ser tal vez de la familia real, no sé, pero el asunto es que le dio la espalda a Dios. Teniendo conocimiento de la providencia divina, prefirió darle vía libre a sus bajas pasiones. Querido, Jesús mismo dijo, no se puede amar a dos señores, o amas a Dios o amas al dinero. Queridos, también Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Jesús quiere salvarnos a nosotros, darnos la oportunidad de la vida eterna, porque Él vino a hacer realidad ese sacrificio por amor a cada uno de nosotros, San Juan 3:16. Entonces, aún así, quiero decirte algo que puede sonar un poco duro, Ariel. Dios ama este mundo. San Juan 3:16 dice así, y dio a su Hijo. Pero no por el hecho de que Dios ame este mundo, todos se van a salvar. Dios ama a muchos, pero algunos no se van a salvar, porque el paso que necesitamos hacer es que nosotros amemos a Dios también de la misma forma, porque Jesús dijo, aquí yo estoy tocando la puerta, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré. Es decir, Jesús va a entrar en tu vida y te va a ayudar a prepararte para tu pronto encuentro con Él
allá en su venida cuando Él esté por acá. Queridos, cuán importante es tomar en cuenta el testimonio, lo que le pasó a Belsasar, para que no nos ocurra a nosotros también. Hemos hablado en el video anterior, Ariel, y lo volvemos a enfatizar. Nuestro mundo está alcanzando cosas extraordinarias en la ciencia, ¿verdad? En muchos aspectos que podemos hablar más, pero solamente sintetizamos. Se están haciendo logros impresionantes, pero a la vez esto va de la mano de cosas también que son como para decir cómo es capaz el hombre de hacer estas cosas cuestionables, ¿no? En la violencia, en la delincuencia y otras cosas más, ¿no? El daño al medio ambiente, y hay mucho para hablar. Estamos dando la espalda a Dios, pero Dios dice en su palabra que va a venir y le va a poner fin a todo esto, que nos pille alertas y no como Belsasar queriendo disfrutar nomás y olvidándonos de Dios. El Señor va a venir, Jesús lo dijo, como ladrón en la noche. Así será la venida del Señor. No podemos perdernos esta oportunidad. Amigos, Jesús al venir en la cruz, al morir en la cruz, pagó el boleto de ida al cielo para ti, para mí y para ti, Ariel, también. Sería una pena de que no se aproveche ese boleto. Es tu decisión. Belsasar tuvo su oportunidad, ahora nosotros tenemos la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Por eso digo, Ariel, llegó la hora de que tú tomes una decisión en tu vida. Conversa con Jesús. Jesús está presto ahí para escucharte. Y la lección, que no se repita en nosotros este incidente de la arrogancia a la destrucción. Queridos, hay mucho para hablar, pero por ahora te decimos así con cariño: los ángeles de Dios están registrando todos nuestros actos. Salomón dijo en Eclesiastés 12, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios va a traer a juicio todo, incluso lo que está encubierto. Todo va a ponerlo a juicio el Señor. Dios va a enjuiciar este mundo y la Biblia dice que Dios va a ponerle fin a todo esto. Gracias, hermano Roy. Por eso, querido amigo, queremos terminar este video sabiendo que queremos orar por ti. Escríbenos si tienes alguna pregunta, alguna duda. Queremos ser de gran ayuda para que tú puedas crecer en Cristo. Entonces, querido amigo, no olvides este tema, la arrogancia, la destrucción. Sabemos que vivimos en tiempos finales. Somos la iglesia de la Odisea. Y la Odisea, su peor problema vemos en la Biblia, que es el orgullo, la arrogancia. Entonces, querido amigo, queremos invitarte una vez más a que te unas a nosotros a orar unos por otros, y también nos puedas colaborar viendo este videito, compartiendo con las demás personas. Que Dios te bendiga. Esperemos que te haya gustado este ayuda para tu estudio de escuela sabática, la lección número 6. Que Dios te bendiga. Un gusto verte, Ariel. Hasta pronto, amigos. Chao.